Buenas noches. Estamos todos luchando por reivindicar derechos, conquistas necesarias y poder comprender este tiempo, el tiempo que nos toca vivir, porque todos somos sujetos históricos. Nosotros necesitamos pensar acerca de cuál es nuestra función social. Nosotros teníamos, cuando leíamos, nos formábamos como maestros, como profesores, incluso nosotros mismos siendo profesores universitarios o muchos de ustedes en institutos de formación docente. Ustedes saben que históricamente hay dos funciones que se le atribuyen a la escuela. Una es una función de transmisión de contenidos académicos, científicos, disciplinares, ¿no? Enseñar matemática, lengua, historia. Pero hay otra función social de la escuela, que es la función de socialización. Nosotros necesitamos pensar acerca de los procesos más profundos que se constituyen en la constitución de subjetividad. ¿Qué malestares aquejan a nuestros y a nuestros jóvenes? Nosotros, desde esta función de socialización y de subjetivación, podemos acompañar en el si nosotros reponemos el carácter social y público de la perspectiva. Entonces el afecto se convierte en un componente transformador de la vida escolar. Y eso es intrínseco de nuestro oficio. No es suficiente pensar en el otro, sino que es necesario también percibir al otro, un ser valioso que se introyecta en mí como un prójimo, como alguien semejante a mí, como alguien que forma parte de ella. Se aproximan al derecho que tienen los niños a ser amados, protegidos y cuidados. Es decir, cuando estamos en un ciclo de derechos humanos, me parece interesante introducir que el cuidado, la protección es un derecho humano. Cuando vos en los medios de comunicación repetís un suceso, anestesiás al otro, porque el otro se anestesia del dolor ajeno. Eso hacen la cultura digital, eso hace con los jóvenes, con los... Bueno, fundamentalmente lo que estoy queriendo decir es que las funciones principales de la escuela hoy es la reparación de las heridas sociales, porque el sufrimiento está mal visto verse padeciente. En cambio, en la escuela es un lugar justamente donde invitamos a los jóvenes a poder socializar ese sufrimiento, que es la soledad. Y esa soledad genera desconexión emocional. Insisto, muy conectado con las redes sociales, conectado con las emociones, incluso con las propias emociones. Y con esta idea de cómo se construye lazo con el otro, cómo se construye procesos de inclusión. Es más, estos jóvenes, cuando uno los entrevista, se da cuenta que construyen comunidad, pero no construyen lazo. Y entonces es interesante también pensar el efecto que tiene la cultura digital sobre la constitución de los vínculos y cómo la escuela tiene que formar esa posibilidad de que el otro tenga una representación. Fíjense que las escuelas que más dejan huella o las experiencias escolares que más dejan huella son aquellas que permiten o posibilitan hacerse amigos, para lo cual tienen que generar procesos de autovalía, de autoestima social. Entonces, en ese universo es que se entiende un poquito más qué es lo que está pasando en las escuelas. No interesa tanto por eso meterme en la coyuntura de algunos casos que realmente son excepcionales. Lo que no es excepcional es el malestar que están experienciando los jóvenes y los niños, su condición de infancia casi invisible. Está como piensan los jóvenes que entrevistamos, la amistad, porque ellos dicen que esa red de sociabilidad, la red entre pares, sobre todo entre amigos, se construye cuando el otro, si uno le confiesa un secreto, guarda el secreto, ¿no? O sea, esta red de fidelidad, fíjense, entonces hay algo
con la relación entre amistad y confianza. Cómo generar una estructura de confianza en los vínculos escolares para que puedan ellos hacer público aquello que solo se confiesa en privado. Por ejemplo, las autolesiones, las prácticas de suicidio, ser dañados por sus propios compañeros, por ejemplo, a través de formas de violencia simbólica, como la humillación, el avergonzamiento, los apegos, por eso es necesario. Eso también daña subjetivamente. Lo que estoy queriendo decir es que las violencias son expresión o signo de un dolor social. Entonces necesitamos pensar el sufrimiento en la escuela. Sí podemos ayudarlos a elaborar, a saber que ahí tienen un lugar, que no se sientan solos. Estos jóvenes tienen prácticas vinculadas al suicidio, nos están diciendo que necesitan encontrar un sentido vital a su vida. Tiene que ver con lo intrínseco de nuestro oficio. Uno no es un psicólogo, uno no es un trabajador social. Pero si entendemos que si tenemos como oficio la reparación del dolor social y la capacidad de colaborar en los procesos comunitarios del sufrimiento social, ahí tiene que ver con nuestro oficio. La mirada es central en los procesos de constitución subjetiva y en la experiencia intersubjetiva. Todos estamos abocados a ser aceptados en los ojos de los otros. Quienes producen esas autolesiones quieren desaparecer de sí, quieren desaparecer del mundo, quieren ser visibles y por otro lado quieren desaparecer de sí. Por eso es tan difícil descifrar la dinámica subjetiva de los jóvenes. Pero profesor, maestro que entiende que están sufriendo, puede hacer esta lectura, a veces digo una lectura sociológica, política del mundo. Entonces es reponer, no le pasa a esta persona por sus características psiquiátricas, por las cualidades personales, porque nosotros hace 20 años que hacemos investigación con jóvenes, y yo le decía a mi equipo, les preguntaba por la violencia simbólica, es decir, por la humillación, la vergüenza, las formas de racismo, pero ellos daban cuenta de la autolesión. Yo dije, acá está pasando algo más. Estos jóvenes están queriendo, como dice, desaparecer de sí. David Le Breton tiene otro texto que se llama El Caminante, que lleva a los chicos que están sufriendo, que están coqueteando con la muerte y que no le encuentran sentido a la vida, porque de eso se trata la escuela. La escuela es la que te repone el sentido vital. Es la única institución que lo hace y lo hace comunitariamente. Y eso es interesante porque eso nos sirve como un aprendizaje de vida, ¿verdad? A todos nosotros. Tener el compromiso de reparar ese sufrimiento porque es un sufrimiento que yo lo siento como propio. Todo eso hace la escuela. Entonces yo realmente recupero el trabajo de la escuela en este tiempo de sufrimiento, porque insisto, ese docente que está haciendo esa función de reparación, ese proceso de reparación colectiva en la escuela, y que está proponiendo esas formas reparatorias que son gestos de justicia, ese docente también está sufriendo, pero antepone el sufrimiento de sus estudiantes y su reparación al propio. Y eso también hace que nuestro oficio tenga más sentido, que de alguna manera me corro de mi propio sufrimiento, dejo de ser el centro de la escena y ayudo a reparar. Cuando uno repara el sufrimiento del otro, también repara el propio sufrimiento. Por eso los docentes nos sentimos bien cuando alguien dice, usted me ayudó, profe, cuando usted me preguntó, ¿no? O sea, fíjense que hay que verificar, porque ahí están los saberes del docente, los saberes sobre la afectividad del docente. La confianza es un ingrediente vertebrador del vínculo. Fíjense cómo estoy ya construyendo una red sentimental de cuáles son las emociones políticas en la escuela. El amor,
la confianza, porque se aprende el amor, la solidaridad, la cooperación, la empatía. También hay que desaprender la crueldad y el odio. Y eso tenemos que hacer, no nos queda otra. Que además nosotros tenemos siempre una tensión con las familias. Y yo las tensiones las veo siempre como una oportunidad de transformación cultural. Por ejemplo, les decía, en las familias, a los varones se les dice, los varones no lloran. Entonces, quiere decir que el estilo afectivo que nosotros construimos es el estilo afectivo familiar. Nosotros vamos a la escuela con formas aprendidas de sentir, solo de pensar, también de sentir al otro. El docente conversando con sus estudiantes y dice, bueno, pero yo te voy a proponer nuevos estilos afectivos. Te voy a decir, varón, acá en la escuela tenés un espacio de confianza para poder contar qué te sucede. Eso es muy transformador desde el punto de vista subjetivo. Sí, subjetivo, afectivo. Pero hay que saber que tenemos que transmitir los estilos afectivos que a veces entran en tensión con los estilos familiares. Desde hace mucho tiempo, y ustedes lo saben, el primer donde los varones contaron que eran homosexuales, la familia, porque la escuela hizo esto. Entonces, nosotros tenemos una serie de saberes, bueno, dicen la escuela no hizo nada, ¿qué hace la escuela? O sea, entonces, primero tenemos que reivindicar esos saberes. Docentes que enseñen muy bien matemática y que tengan gestos amorosos en las escuelas. Y no estamos hablando de gestos amorosos vaciados de contenido. Es una dimensión política, micropolítica de la vida en la escuela que va a hacer la diferencia que ellos quieran desaparecer de sí o quieran estar en la escuela. Pero como están metidos además en la cultura digital, se desconectan del lazo humano. Entonces nosotros estamos, y que esa cultura digital los anestesia del dolor, ¿no? O sea, el dolor les resulta indiferente. Cuando uno está viendo imágenes todo el tiempo del dolor, hay un momento que se anestesia. Eso sucede, eso es uno de los efectos de los medios de comunicación, también de las redes sociales. Pero fíjense que uno de los sentimientos más prevalecientes que surgen de esta encuesta es el sentimiento de humillación. La humillación es violencia. La humillación no es una burla sencilla y liviana que hacen. Lo que les quiero decir es que la violencia física deja heridas, pero también la violencia simbólica, la humillación deja heridas. Quiere decir que no hay violencias suaves en la escuela, que la violencia se establece o se mide por el efecto de daño que tiene en ese sujeto. Fíjense, de 4.023 estudiantes, casi 5 de cada 10 se siente humillado por características corporales, el color de piel, la vestimenta y la apariencia física. Y entonces les preguntamos qué acciones pueden causar un dolor y un sufrimiento entre los compañeros. Que lo humillen, que lo traten con indiferencia, que no le dirijan la palabra, que lo rebajen con la mirada. Gran parte de las prácticas de violencia se explican también por la mirada. Me miró, no me sostuvo la mirada. Vieron que es difícil descifrar la mirada, porque la mirada es del orden de lo simbólico. La mirada está connotada por un simbolismo que no son los ojos, es la mirada. Y entonces, cuando uno se siente en espejo con esa mirada, una mirada de desprecio genera automenosprecio. Si esa persona que fue humillada, que le produce una mirada de desprecio, si no está muy fortalecida, si no tiene una construcción de autoestima, lo que va a generar es automenosprecio. ¿Qué es lo que nos une? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es
Norbert Elias dice que las emociones o los afectos son los eslabones de unión en la sociedad. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cómo aprendemos de estas diferencias, a estar juntos, a convivir juntos? La discriminación genera heridas, una subjetividad dañada, y que es necesario entonces interrumpir. Y es en la escuela. Todas las formas de racismo, de xenofobia, son una forma de discriminación y que tiene un efecto de sufrimiento y que la escuela necesita interrumpir. La escuela necesita dar cuenta de que no existen las razas, porque de hecho no existen las razas desde el punto de vista científico. Lo que existe es el racismo, es un tratamiento desigual al otro. La única raza que existe es la humana. La escuela tiene que interrumpir eso e intentar transmitir esta idea que aquí somos todos iguales, que nosotros necesitamos encontrar artefactos culturales que hacemos para que los niños generen procesos identificatorios, pero también procesos desidentificatorios, porque las emociones se transmiten por vía proyectiva, por vía emocional. Eso es tan eficaz la cultura digital, porque la cultura digital apela a las emociones, a lo proyectivo, ¿no? A lo que me conmueve, como una condición estigmatizada, y diría que lamentablemente, históricamente ha sido así, ¿no? La sexualidad, ¿no? Como ciertas formas están estigmatizadas. Sin embargo, la escuela va contando, relatando, ofreciendo escenas de identificación de cómo se siente el otro, pero no solamente aprender a ponerse en el lugar del otro, sino lo que Marta Nussbaum denomina la imaginación empática. Cómo imaginar cómo se siente el otro, pero transformar eso en un acto de justicia. No es solamente aprender a ponerse en el lugar del otro, que es todo una operación que hace la escuela, ¿no? Es un recurso pedagógico hermoso. A veces cuando trabajo estas temáticas, un profesor de secundaria me dice, yo les doy a mis estudiantes a leer Romeo y Julieta. Y ahí se arma un debate hermoso, porque ¿por qué le das Romeo y Julieta? Es una pregunta, ¿no? Que todos tenemos que hacernos. Fíjense ustedes, ¿qué leen, qué cuentan, qué relatos, qué escogen? Eso es un debate pedagógico. Entonces, claro, es porque es un clásico de la literatura, no alcanza. Porque la pregunta es, ¿qué procesos identificatorios, con qué se identifican los estudiantes? Porque es el efecto el que va a determinar si ese relato, si ese cuento tiene que ver con las intenciones pedagógicas que yo tengo, porque nosotros estamos atravesados por violencia de género, por noviazgos violentos. Y ustedes saben que Romeo y Julieta es una metáfora de que el amor es para matar o morirse. Entonces, fíjense cómo, bueno, trabajemos sobre Romeo y Julieta, pero ahí tenemos que hacer un proceso de desaprender el amor romántico, ¿no? Porque eso es una forma de coronación del amor romántico. Entonces, los estudiantes que van a identificar, o con qué se van a identificar, con la idea de que se puede morir por amor y que el verdadero amor es aquel que te lleva hasta la muerte. Y eso se aprende también en la literatura, también en qué se narra, qué se relata. Entonces, yo no voy a saldar aquí porque cada uno de ustedes, los que enseñan literatura o que no escogen qué leer, pero sí los invito a pensar qué se lee, qué se relata, qué procesos identificatorios, cómo se recupera. Bueno, y por último, toda huella es afectiva, porque piensen cuando ustedes recuerdan a la escuela, cuando los estudiantes recuerdan a la escuela, cuando van a la formación docente y lo primero que les dicen con siempre la huella es afectiva, porque reconocen a un profesor, pero lo reconocen por razones afectivas. Estoy hablando de esos saberes
que tienen que ver con la transmisión del legado histórico, que si no se pasa por el cuerpo y por la afectividad, no es suficiente con un pensamiento cognitivo por fuera de lo afectivo. ¿Ven? Entonces nosotros venimos de una tradición que no es el saber docente, pero que es una tradición impuesta de alguna manera desde fuera, en donde se escinden los procesos sociocognitivos de los procesos socioafectivos. Y en la cuestión de la memoria histórica queda claro que si uno no lo pasa por el cuerpo, si uno no puede entender el daño que significa y ponerse en el lugar del otro, pero también la reparación que existe, entonces necesitamos entender estas formas que hace la escuela de enseñanza de la historia, que es una historia que vive nosotros, que nos conmueva, que tiene que ver con que nosotros cuando veamos un héroe de Malvinas les tengamos que decir gracias porque merecen eso. ¿Cuántos años tardamos como sociedad a reivindicar a los soldados de Malvinas, ¿no? Y entonces volver a la pregunta inicial para ir cerrando y sí entrar en conversación, que yo les decía, bueno, pensemos cuál es la función social de la escuela hoy para mí, para cada uno de nosotros, y cómo entonces le vamos a dar un sentido más colectivo a la escuela hoy, que es la función de reparación de las heridas sociales. Entonces quería leerles tres testimonios de un libro que sigo también muy de cerca, que es el de Philip Jackson sobre la vida en las aulas, que él fue uno de los primeros que pensó sobre los sentimientos en la escuela, los sentimientos en este caso de los alumnos hacia la escuela, y que también les preguntó en ese libro sobre el oficio del maestro, cuál es el sentido de educar hoy. Y un profesor decía: desearía que cualquiera pudiera experimentar el nerviosismo que existe en la enseñanza, la ansiedad por entrar al aula. Es la cosa más extraña. No importa que se esté triste o te encuentres muy bien o que las cosas no transcurran favorablemente. Llegarás a clase y en cuanto un niño progrese, todo te parecerá mejor, porque te necesitan. Tal vez el niño esté triste y tú olvidarás tus preocupaciones, o quizás acuda con algo que simplemente tiene que decirte y que para él es lo más importante del mundo. Y de repente, lo sé, olvido mis problemas. Me pregunto si existen otras profesiones como esta en donde se logre la misma gratificación. Otra profesora le decía a Philip Jackson cuando la entrevistaba: cuando hay un niño con un grave problema y se llega hasta él de algún modo, haciéndose algo en su favor, se produce una situación verdaderamente emocionante. No creo que exista otro trabajo que suscite sentimientos tan profundos como los que se experimentan en un caso de esto. Quizás un médico, cuando salve una vida, tenga una sensación semejante. Y otro profesor decía: me gusta pensar en que lo que consigan estos chicos, yo colaboré un poco en un determinado momento. Eso me proporciona una enorme sensación de orgullo. Volvía del buquebús, fui a capacitar a Uruguay a docentes, y recuerdo que en una charla como esta, una docente se levanta y me dice: Karina, después de lo que estamos conversando con vos, me doy cuenta que los niños están rotos. Y a mí me pareció una metáfora muy fuerte. Volvía en el buquebús, como seguramente ustedes se irán de acá pensando, ¿no? Uno se va pensando en esto que trabajamos, y entonces dije, bueno, ¿qué me quiso decir esta maestra? Pues una metáfora muy fuerte, que los niños están rotos. Entonces yo dije, ¿qué puede hacer la escuela con una sociedad rota, con niños rotos, con familias rotas, con nosotros rotos como educadores? La escuela lo que puede hacer es reconstituir los pedazos, es reconstituir el tejido social. Y entonces trabajar sobre la afectividad en la escuela, reconstruir el tejido social, y entonces la escuela se logra ser un lugar y se convierte en un lugar de construcción del lazo social. Allí donde la sociedad nos ofrece o nos ofrece a los estudiantes muy poco,
formas de invisibilización, formas en que no entienden muy bien por qué tendrían que vivir en este mundo. La escuela, artesanalmente y con saberes pedagógicos, lo que hace es reponer ese valor de estar en este mundo y que valga la pena estar en la escuela, y entonces eso hace la diferencia con el sufrimiento que traen de la casa, que no podemos evitar, pero sí podemos transformar a la escuela en una experiencia de felicidad colectiva.